Bienvenido seas a otra lección más de tu curso Los 50 Esenciales con Catlego. En esta ocasión vamos a abordar el tema de trabajo de parto. El trabajo de parto es la serie de mecanismos que se desencadenan con el inicio de las contracciones uterinas con la finalidad de culminar el embarazo con el nacimiento del producto. Para abordar este tema vamos a destacar 3 puntos clave: las estructuras implicadas, la función que ejerce cada una y el tiempo en el que participan y desarrollan su función. Las estructuras principalmente involucradas son el útero y el mismo feto, los cuales dirigirán mediante efectos bioquímicos y mecánicos la evolución del trabajo de parto. Dividiremos el útero en el cuerpo y el cuello uterino, ya que cada parte cumplirá funciones específicas que serán la clave para identificar las etapas de trabajo de parto. Posteriormente, el cuerpo uterino se dividirá en 2 porciones, siendo la inferior la que cumpla la función de conducto para el paso del producto. Hacia el final del embarazo, existe un desequilibrio entre los mecanismos útero-inhibidores y la estimulación uterina, principalmente por las prostaglandinas, oxitocina y uterotonina. Dichas alteraciones causarán contractilidad, inflamación y, en región cervical, una relajación, lo que desencadena las contracciones efectivas, dolorosas y potentes, con precauciones a nivel cervical, previamente madurado por acción de las prostaglandinas, venciendo progresivamente la función de barrera interpuesta por el cuello cervical. A partir de la semana 32 existe un cambio de proporciones entre el líquido amniótico y la masa fetal, lo que obliga a este último a ir adoptando su posición final, distribuyendo habitualmente su polo podálico en el fondo uterino. Una vez iniciado el trabajo de parto, el cuerpo fetal, por acción de las contracciones desde el fondo uterino y de su propio impulso, aplicarán fuerza sobre el cuello cervical y el piso pélvico, efectuando su función mecánica. Una vez establecidas las funciones que desempeñan las estructuras principalmente involucradas, es necesario ubicarlas en el espacio temporal que lo desempeñarán específicamente en los periodos del trabajo de parto, que son los siguientes. El primer periodo, que a su vez se divide en la fase latente y fase activa. El segundo periodo expulsivo y por último el tercer periodo. El primer periodo de trabajo de parto está caracterizado por los efectos uterinos y específicamente la dilatación cervical. Este periodo será dividido en fase latente y activa determinadas por el grado de dilatación cervical. Una dilatación de 4 centímetros o menos determina la fase latente y una dilatación de 5 centímetros o más se considera fase activa. Durante la fase latente se debe valorar a la paciente y las condiciones fetales para determinar posibles complicaciones, realizar la historia clínica completa y explicar a la paciente los datos de alarma. Se aplicarán las maniobras de Leopold para valorar las características situacionales del feto. Con la primera se valorará la estática fetal, la segunda valora la orientación, con la tercera vamos a valorar la presentación y finalmente con la cuarta, el descenso de la presentación fetal. En esta fase, si estamos ante un embarazo normoevolutivo, puede manejarse en casa explicando a la paciente cuándo acudir a valoración y los datos de alarma a considerar. En la fase activa se indicará el ingreso a sala de labor. Se revalora a la paciente y se determinarán las siguientes indicaciones en toda paciente sin complicaciones. Estará contraindicada la aplicación de cardiotocografía continua, la realización de pelvimetría. No debe rasurarse el vello púbico rutinariamente. No está indicado aplicarse enemas ni la infusión de oxitocina, administración de antiespasmódicos, ni debe realizarse apneotomía para recortar el trabajo de parto. Se debe realizar monitoreo de la frecuencia cardíaca fetal al menos cada 15 minutos. Después de contracción uterina por al menos 1 minuto, con Pinard o Doppler fetal. Se puede implementar el acompañamiento continuo ya sea por familiar o personal de salud.
Se debe permitir la ingesta de líquidos claros y la libre movilidad, recomendando la posición vertical ya que acorta el tiempo del primer periodo. Durante esta etapa debemos detectar cualquier anormalidad o situaciones que pudieran complicar el trabajo de parto. Si en la semana 41 a 42 no se ha desencadenado el trabajo de parto, se puede ofrecer a la paciente la inducción de este mediante la administración intravaginal de prostaglandinas, para inducir una maduración cervical y oxitocina. En casos de cesárea previa, se debe intentar la prueba de trabajo de parto vaginal siempre y cuando no presente contraindicaciones como lo son ruptura uterina previa, 2 o más cesáreas, distocias, cesárea clásica o en T, y ante la ausencia de cirujano obstetra que pueda realizar una cesárea de urgencia en caso necesario. El segundo periodo de trabajo de parto se determina cuando existe una dilatación cervical y borramiento completos y se ha corroborado el descenso de la presentación fetal, el cual se determina cuando el feto se encuentra encajado. Esto es cuando la presentación se encuentra a la altura de las espinas ciáticas maternas. Este periodo determina la expulsión del producto culminado con este suceso y es el criterio para ingresar a la paciente a la sala de expulsión. No está indicada realizar la maniobra de Christeller para facilitar la expulsión del producto, ni se debe hacer episiotomía de rutina. Para preservar la integridad del periné está indicada la aplicación de compresas calientes y protección manual. Se debe elegir la posición libre de la paciente. Durante este periodo no se recomienda totalmente la posición vertical, ya que se ha visto un acortamiento del periodo, pero mayor incidencia de desgarros perineales. De igual manera, se recomienda incitar el pujo materno en etapas más avanzadas, evitando un agotamiento materno prematuro. Este periodo está caracterizado principalmente por la función fetal, desde su descenso hasta la expulsión completa. Durante este periodo se llevará a cabo una serie de movimientos fetales para lograr el correcto descenso, los cuales son flexión, rotación interna, extensión, rotación externa y expulsión. Durante este periodo se pueden presentar situaciones que complican el nacimiento vía vaginal, ya sea tanto por factores maternos como fetales, por lo cual se debe tener en cuenta las cuestiones anatómicas, el agotamiento materno y alteraciones de la frecuencia cardíaca fetal, la que debe ser monitoreada estrictamente durante este periodo. Como resolución a dichas complicaciones se debe optar principalmente por culminar la vía vaginal con un parto instrumentado con forceps, teniendo en cuenta la capacitación del personal y que la presentación fetal se encuentre por debajo de las espinas ciáticas. De lo contrario, se optará por la realización de cesárea. Actualmente, en lo que respecta a la realización de episiotomía, no existen indicaciones absolutas, pero se deberá considerar en las siguientes situaciones. Ante un periné corto, la necesidad de un parto instrumentado. Ante la presentación de cara, de nalgas o compuesta o la presencia de distocia de hombros. La técnica correcta es la mediolateral, para evitar la lesión o extensión hacia esfínteres. Una vez que se ha presentado la expulsión del producto, da inicio el tercer periodo de trabajo de parto, el cual va a culminar cuando se haya expulsado la totalidad de la placenta. Se aconseja el pinzamiento tardío del cordón umbilical. Esto es a los 60 segundos o después. Salvo que existan complicaciones maternas o compromiso fetal, se deberá hacer el pinzamiento de inmediato. Posteriormente se recomienda realizar una tracción controlada del cordón umbilical, ya que se ve relacionado con un menor sangrado, acortamiento del periodo y menor incidencia en la extracción manual de la placenta. No se recomienda realizar la exploración manual de cavidad en condiciones normales, ya que se incrementa el riesgo de endometritis. Una de las principales complicaciones durante este periodo es la hemorragia uterina,
por lo que se recomienda la administración de 10 unidades de oxitocina para contrarrestar esta posible complicación. Ahora bien, ¿cuándo vamos a utilizar analgesia? No es recomendable ofrecerla de manera rutinaria, salvo cuando la paciente lo solicite y esté de acuerdo con su administración, o ante la necesidad de realizar episiotomía. Se debe de administrar independientemente del periodo de trabajo de parto en el que se encuentre, pero siempre monitorizando constantemente la frecuencia cardíaca fetal. Idealmente se puede optar por otros métodos del control del dolor, resaltando la opción de la realización de ejercicios con la pelota obstétrica.